Buenos ¿Qué tal? días. Buenos días, buenos días, buenos Buenos días días. con Ya. todos. Bueno, somos del curso de competencias intrapersonales. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de inteligencia emocional en el ámbito laboral. Mira, es Eh, un tema bastante interesante, Nicole. la verdad que sí. Creo que Sí, aquí sí. todos ya trabajamos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, Sí. lo máximo. Sí. Podemos dar ejemplos. Entonces, Eh, cuando primero nos presentamos todos, nuestros nombres, carreras si gustamos y el ciclo, no sé quién quiere empezar. Bueno, yo soy María Belén Fernández Caguana, soy de la carrera de Ciencia de Datos y estoy en primer ciclo. Bueno, yo. Nicole Berrú, soy de la carrera de hotelería y también soy en primer ciclo. Bueno, yo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Aileen Peralta. También soy de la carrera de hotelería y estoy en primer ciclo. Mi nombre es Ah, Araceli León Montes, estudio diseño de interiores y es mi cuarto ciclo. y para terminar, no mentira. Mi nombre es Anderson Montero. Igual estoy en el primer ciclo de la carrera de hotelería. Entonces, ahora sí, empezamos nuestra mesa redonda. Me pareció algo bien curioso. ¿Por qué? ¿Por qué elegir el tema de inteligencia emocional? ¿Qué les llama la atención de eso? Creo que estos últimos años, la verdad, saber controlar nuestras emociones se ha vuelto realmente muy importante. Sobre todo más después de la pandemia, ha habido como que un pequeño cambio en la mentalidad de hasta qué punto debemos soportar las cosas o qué debemos tolerar. Entonces, no sé. ¿Y cómo sobrellevar las cosas? Porque me recuerdo que en el tiempo de pandemia habían personas que hasta se sufren de claustrofobia y estar tanto tiempo encerrados los llevaba a tener mucha ansiedad. Mm, Puede ser un buen punto. Además, creo que también se llegó pues, a dar noticia de que la tasa de suicidios llegó muy alto por muchos temas emocionales que hubo por el tema del COVID, durante y después. El tema de poder gestionar tus emociones creo que es un tema muy importante para poder saber cómo llevar y poder comunicarte también con los demás, porque es importante eso. Claro. En cuanto al Sí. tema del encierro, como mencionan mis compañeros, pues yo también lo encontré muy importante, ya que después de todo lo que pasamos durante todo ese tiempo, eh, el encierro, el estar solos, como que también nos chocó al momento de reintegrarnos también a la sociedad. Porque el saber entender a otras personas después de tanto tiempo haber estado solos también creó también ciertos choques sociales. No, y no Por solo eso. ejemplo, coincido y no coincido debido a que bueno, yo estar en ese momento de la pandemia, pude conectar más de forma cibernética, por así decirlo, y pude conocer nuevos amigos, pude desenvolverme de diferente forma. Sin embargo, sí, como dice Ailén, cuando ya terminó la pandemia y volví a la realidad, sí hubo como un choque, pero luego pude adaptarme. No, y desarrollamos muchas cosas en esa parte. También, bueno, no sé, en mi caso aprendí a autoconocerme, identificar mis propias emociones y reconocer las conductas de las demás personas, que siempre hacen, y las personas transmiten algo o es lo que quieren transmitir, pero no es lo que realmente sienten. Eso también Mm. influyó mucho, porque yo en el tiempo de pandemia, un comentario random, veía a las personas como estaban traumadas por el contacto cercano, y yo decía, pero ¿por qué tanto si ya tienes toda tu protección? Pero resulta que esa persona había pasado ya por una primera caída y estuvo a punto de necesitar balón de oxígeno. Entonces,
se crea ese trauma. Entonces hay muchas cosas que tú en automático te das cuenta y empiezas a verlos desde esa forma, a tener un poco más de empatía, de tolerancia. eh, y de ahí vino lo que fue la pospandemia y empezamos a ver en el ámbito laboral. Se recuerdan, no sé si ustedes llegaron a trabajar, que antes en una planilla eran 40 personas y se redujo a 10 personas inicio. Por lo menos en mi rubro que era restaurante, éramos solamente 8 personas de una planilla de 60. Yo estaba a cargo del bar, solamente estaban dos cocineros, el gerente y un mesero, nada más. Claro, y yo estaba en el ámbito hotelero justamente, entonces en la parte de recepción también era adaptarse. Así no quieras, tenías que adaptarte, tenías que estar hablando con la mascarilla y creo que para alguien que trabaja en servicio al cliente, tener que usar la mascarilla, tener que usar los guantes, que el alcohol a cada rato, sí te puede llegar a afectar mucho. Entonces ahí también era de nuevo estar pensando cómo controlarte, cómo poder dirigirte mejor para poder llegar mejor a las personas. No sé cómo les afectó quizás a ustedes un poco. Pues en mi ámbito, pues de doctora, en el tiempo que hubo de COVID, yo estaba haciendo mis prácticas. En ese momento, lo que pasaba mucho es que la gente se alteraba demasiado. El poder yo tener que estar con la mascarilla, con la toga, con toda la protección, el BP completo y poder tener cierta distancia con la persona porque no podía acercarme, aunque yo quisiera, estaba prohibido acercarse menos de 1 metro de una persona y la otra persona se comprende y se entiende que la persona se frustraba porque tenía un dolor y quería que lo localizáramos, pero no se podía. Entonces, de la otra parte yo me pongo, ok, se sintió frustrado la otra persona porque no hubo alguien que lo atendiera al 100%. No era tan eficiente la salud en ese momento porque no estábamos muy habilitados para poder atender a mucha gente. Entonces, en ese momento tú tenías que saber el cómo se siente la persona, el cómo poder ayudarla emocionalmente hablando, porque luego se frustra y te empezaba a gritar, te empezaba a insultar, te empezaba a decir cosas de que yo pago tu salario, que por mí comes y etc. de cosas. Entonces, no era solo cuestión de cómo yo quisiera atenderlo, pero la situación no se daba. Y por ende estaba el tema de que había, más que todo las personas mayores, empezaban a insultarte, a maltratarte, verbalmente, porque no se podían acercar. Entonces, en ese ámbito también fue mucho lo que es el gestionar nuestras emociones, el poder entender, comprender y no tomarlo muy a pecho, digámoslo así, sino que, ok, sé por qué se siente así, porque no lo estoy teniendo al 100% como antes lo hacíamos, como que llegábamos, lo palpábamos, lo tocábamos, de que sí, comprendí y deliberar más rápido, que ahora tenemos que buscar más filtros para poder darle atención a alguien. En ese ámbito, en mi caso, sí, sí nos afectó. Claro, y o sea, ahí es donde yo les digo, o sea, cómo aceptar la frustración y lo que la persona demuestra, porque por lo general van así y ellos hacen, unos hacen show, otros hacen, se sienten, están psicoseados por todo lo que ven en las noticias, en la televisión, en las redes sociales, que yo les digo, porque he visto familiares que tienen este comentario que dicen, tú si vas al médico, tú tienes que ser dramático y decir que te estás muriendo para que te puedan atender, porque si no, no lo van a hacer. Entonces, se transmite ese mensaje y ese mensaje queda y queda y queda y queda. Y por lo general es así. A veces, cuando las personas hacen problema, por así decirlo, es cuando se le presta atención, pero no es, y es la palabra. O sea, ellos demuestran algo solamente para llamar la atención, para decir, oye, yo estoy acá porque tengo esto, ¿cómo lo solucionamos? O cómo me puedes ayudar para solucionar, que entra mucho en las partes de las emociones. Eh, y es ahí donde nosotros, bueno, me parece muy interesante. ¿Cómo trabajamos para comprender esa emoción de las personas? ¿Cómo la identificamos primero? Creo que está en cada persona el saber,
El primero se empieza por creo que reconocer que uno no es perfecto, o sea, reconocer que nosotros también nos podemos frustrar, reconocer que también nos podemos estresar y el poder requerir ayuda a. Creo que nunca nos enseñan a poder controlar las emociones. Nunca de pequeño a nadie le enseña, tu frustración lo tienes que llevar así, tu enojo lo tienes que manejar así. Simplemente tú naces sintiendo, pero no naces controlando o sabiendo manejarlo. Claro, lo que pasa es que, mira, si te pones a ver, siempre han estado estos temas, pero a raíz de pandemia, puedo decirlo, no se le había dado esa importancia, la importancia a la ansiedad, al estrés, eh, a toda la parte emocional. Éramos como que si yo me sentía triste, yo era un dramático. A la depresión también, porque antes las personas decían, no, sí, es está triste porque lo dejaron, pero realmente la depresión era una parte que también afectaba mucho la parte emocional. Después de la pospandemia fue que hemos podido identificar mucho y estas generaciones, bueno, las generaciones de nosotros, ya hablo como si yo, pues, pero son generaciones que son muy susceptibles. Tú no, ni en el trabajo le puedes decir algo porque ya esa persona lo tomó pecho y dice, uy, pero ella no me cae, yo no le caigo, no podemos trabajar y es así. Y entonces aquí es donde trabajamos mucho más eso y de las empresas es donde están haciendo muchas capacitaciones, muchas charlas sobre estos temas porque se han visto una necesidad de que tenemos que cuidar el ambiente laboral. ¿Cómo podemos hacer para que el personal se mantenga? Porque hay muchas empresas que el personal dura un mes, 2 meses, cuando el, la, la proyección de una empresa es que su personal le pueda quedar más de 2 años. Lo que dice Anderson para mí resulta muy interesante, ya que yo sí siento que hay una brecha generacional entre, por ejemplo, yo soy del 92, a los que son más jóvenes que yo, siento como que sí, a través de pospandemia se desarrolló mucho más el tema de las emociones en el trabajo, ya que parte de mi generación eh, es como que te sientes mal, bien, escucha tus problemas atrás y hay que seguir en el trabajo, ¿sabes? Porque hay que seguir. Pero ahora últimamente se está tomando mucho más en cuenta cómo te sientes, escuchar siempre a la persona que está a tu lado. Yo sí he sentido ese cambio, ese chip en algunos trabajos, no en todos, porque todos se siguen manteniendo como era antes, pero por ejemplo en el trabajo en el que estoy, sí se trata mucho de escuchar a la persona, sí tienes que seguir con tus cosas, sí, porque igual tienes que trabajar. Claro. Tienes que cumplir tus horas y tus pendientes, pero también se trata también de escuchar, saber cómo está tu compañero, si vas a llegar tarde, pues oye, un mensaje y ponte en el lugar del compañero también que está en turno para que también sepa que no estás llegando tarde porque quieres, sino también tienes que preocuparte por quien está también ahí. O sea, entendemos tu problema, pero también entiéndenos. Y básicamente es la comunicación, saber escuchar, saber comprender. Buen Claro. punto. Sí. En mi caso, he visto que algunas empresas, bueno, en mi caso, dan ya charlas el manejo de emociones, de saber poder hablar, gestionar tus emociones, pero también he visto muchos filtros que están pasando los nuevos que ingresan, que las empresas requieren mejor o pasan más rápido a las personas que pasan lo que es el sistema de emociones. Creo que ellos dan una entrevista personal en El los cuales examen de hablan psicología. más, no, hay otro que la psicóloga los toma y para gestionar en muchas situaciones su sistema emocional, porque en toda empresa hay dificultades, hay que también recepcionar las críticas y no tomarlas muy a pecho. Entonces, todos esos creo que las empresas actualmente lo buscan, lo toman más en cuenta. ¿Por qué? Porque pasamos de una pandemia a ahora donde el tema emocional está más visto, está más visible. Entonces, creo que eso lo tienen muy en cuenta actualmente.
Es Claro, el ahora tema. se está tratando de aplicar un poco más la empatía, Ajá. sobre todo laboralmente. Antes era como que, ok, yo cumplo con mis funciones, cumplo con mi trabajo, Ujú, no me importa nada más. Ahora sí exactamente. están tratando de ser un poco más empáticos, también la forma como se dirigen a los trabajadores es un poco más asertiva, ya no es tanto de yo soy tu jefe y porque soy tu jefe haces lo que te digo. Ahora sí hay un poco más lo que se escuchan entre todos, un equipo, por decirlo. Araceli iba a comentar algo. Ahora también se usa más la palabra líder en vez de jefe, ya que el líder es el que generalmente lidera el equipo. En cambio, el jefe solo da los mandados y no tiene conexión con el equipo. Más que nada, Bueno, lo siento, ya que yo también trabajo en atención al cliente y sí, a veces ¿cómo se puede decir? Los invitados o comensales no sienten esa empatía con los trabajadores. Piensan que por ser trabajador pueden aprovecharse o que ellos están en un nivel más alto, por así decirlo. claro. No se dan cuenta de que un trabajador puede estar ahí más de 10 horas o más de 8 horas, perdón, trabajando y que ya ha pasado, o sea, tiene 8 horas trabajando y escuchando también a varios invitados, por así decirlo. Claro. Y bueno, ahí hasta ahora hemos podido saber más o menos lo que es identificar las propias emociones. Estamos reconociendo las debilidades y los desencadenantes emocionales que se dan en esa parte. También estamos hablando de la regulación. Eh, pero me parece algo interesante lo que acaba de decir Araceli. ¿Cómo nos damos cuenta de un jefe a un líder? Yo creo que en los resultados de la empresa Ok. o también el tiempo en que un trabajador permanece en la empresa. Así como dijiste, algunos duran un mes, pero la empresa tiene planificado para 2 años. Claro, pero recuérdate que, mira, por lo general, por lo menos en el rubro de servicio, te pongo un ejemplo, los gerentes, los supervisores, solamente los tienen por tiendas 6 meses a un año, a menos que no haya tanta rotación y permanezca durante años y esté haciendo un trabajo. Pero yo creo que la forma de ser jefe, eh, y esto creo que ya llegaríamos como a las conclusiones de lo que estamos hablando, chicos. El jefe solamente observa y ve la parte de los resultados, de los números, mientras que un líder trabaja con el equipo, se encarga de dar y recibir retroalimentaciones con su equipo de manera abierta, de una forma constructiva, sabe cómo llegar a cada uno de sus trabajadores y cómo motivarlo o darle la palabra clave para que esa persona le ayude a llegar a los resultados. De tal forma que el trabajador lo hace por sinergia, por iniciativa, porque dice, yo cuento con él, sé que él no me va a dejar mal. Él hace que mi chamba sea más ligera. Él hace que me guste venir al trabajo. Y eso me parece muy interesante porque en mi empresa en la que yo trabajo, ellos trabajan con esas teorías. Ellos trabajan con teorías y filosofías que son muy interesantes. Te ayudan a ver la parte emocional, te ayudan a cómo siempre estar con una sonrisa, aunque hayas recibido muchas quejas en un turno. Yo creo que esa sería mi conclusión también, de mi parte. Mm. En mi parte, mi conclusión llegaría a ser que, pues, la inteligencia emocional de lo que hemos hablado en la mesa ronda de hoy es que no es algo con lo que se nace, sino con lo que uno considera y se cree capaz de poder gestionar o aprender, siempre y cuando tienes que entender y saber cuáles son tus debilidades para poder darle puerta a poder trabajar más en tus emociones, en lo cual hace que ya no te limites tanto en lo personal como en lo profesional, porque hemos hablado del tema de inteligencia emocional
Pues creo que nos hemos dado cuenta que hablar de ello es algo que todos hemos tenido una experiencia, más que todo en el tema de pandémico, y nos ha ayudado mucho a comprender y entender a los demás. Ok. Hablando de autorregulación, tengo un ejemplo, como dijiste, el líder y jefe. Cuando yo trabajé en una empresa de call center, pasaba que había llegado a turno y después de unas pocas horas ya tenía la carga emocional de, bueno, problemas de mi casa y de relación. Entonces estaba en un mes, se podría decir, en lo que sufría ansiedad. Y justo llego y cometo un error y ese pequeño error que yo cometí afectó a una compañera de trabajo, el cual ya con ansiedad encima terminé a llorar y en eso entró mi líder de turno y fue la que me ayudó a sobrellevar ese momento de tensión, por así decirlo. En ese momento aprendí, o sea, supe reconocer mi, el tema de ansiedad que estaba pasando y ya más adelante con las otras empresas pude llevar eso que es de autorregulación, donde ya ahora sé más, bueno, sé un poco más controlar las emociones, no del todo, sigo en práctica, pero voy, voy por ahí, voy en ese Ya, camino. la técnica de respiración, la técnica de... Exacto. Continuamos. Exacto. Por mi parte, una conclusión, bueno, llego que sí, también lo que es estabilidad, estabilidad de poder desarrollar la inteligencia emocional no es algo con lo que nacemos, sino con lo que vamos desarrollando. Igual que Araceli, yo soy una persona que sufre de mucha ansiedad y también por la pospandemia llegué también a la depresión, pero conforme me fui soltando un poquito más, soltando también sentimientos, formas de cómo me sentía, identificando también, pude desarrollarme mucho mejor en el ámbito laboral y también intrapersonal. Saber reconocer que no todo lo que pasa a mi alrededor yo lo voy a poder controlar, sino que también lo que va a pasar y bueno, es algo que se dice de repente mucho en la hotelería. Lo que pasará, lo que va a pasar, pasará. Y si es que no es algo que pues, se puede controlar, entonces buscamos cuál es la solución. Sea algo que pase o si no, algo que con un compañero pueda pasar una situación. Pongamos en el caso, de repente tengo un compañero que le gusta identificar los errores de cada uno y de repente no el propio. Yo no puedo decirle o no puedo decir, oye, ¿sabes qué? No tú eres así, porque de repente ya es algo que, bueno, le gusta, le gustará o quizás no le gustará ser el perfecto o algo así. Claro, Pero sí le puedo decir, oye, mira, está bien que de repente nos puedas indicar qué es lo que estamos fallando, pero también ponte en el lugar de la otra persona. No solamente tú estás pasando esto, de repente esa persona pudo pasar tal cosa X en el trabajo y se le pasó un mensajito, algo que le pueda servir internamente como para que ya no pueda volver a ocurrir, no cae mal antes de que lo pongas en el grupo general y que lo vea también la jefa, ¿no? Ponte también en sus zapatos. ¿No te gustaría que también te tiren el dedo cuando te pase algo a ti? Y claro, tener empatía. Sí, Exacto, exactamente. ponerse en el lugar del otro también ayuda mucho a saber controlar cómo vas a actuar. Y bueno, creo que eso sería todo. No sé si quieren agregar algo más o damos por terminado. bueno, chicas, con esta creo que ya no sé si me dan a mí las palabras para terminar, pero lo hace Nicole. Procede, veloz. Este,
Ustedes dijeron algo muy interesante. Cada vez que pasamos estas situaciones, aprendemos a cómo llegar a un compañero, porque nos queda la experiencia. Y eso también lo transmitimos, porque estoy muy seguro que esa persona aprende algo y también lo va a transmitir. Y esa es la idea, que cuando veamos a alguien que necesite ayuda, necesite un poco de apoyo, estar ahí para ellos. Hasta cierto, porque a veces ni en casa tienen ese empujoncito que se le puede dar en la calle, en la vida real, por así decirlo. Porque a veces tienen padres sobreprotectores que los cuidan hasta de la lluvia, de cualquier cosita, y son personas que se crean con esos complejos, que es ahí donde viene la parte que son muy débiles emocionalmente. Y nada, chicas, agradecido por haber compartido esta parte, esta palabra con ustedes. Me llevo muchas cosas. Eh, sé que estamos en el primer ciclo, pero vamos a desarrollar muchas cosas y a futuro vamos a ser posibles colegas, promos. De hecho que sí. Entonces, eso sería todo. Ujú. Gracias a Bueno, todos.